Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo ajustar la puntada de seguridad de su máquina overlock de 5 hilos. Vamos a ver a qué separación debe de ir con respecto a la aguja. Esta máquina la ocupo principalmente para hacer jeans, pero si le quitamos la puntada de seguridad, también nos sirve para hacer playeras, boxers, entre muchas otras prendas. Esta es una máquina china, es una réplica de la Siruba. De hecho, todas las máquinas chinas que ustedes lleguen a comprar va a ser prácticamente igual, el mismo funcionamiento. Si ustedes están viendo este video es porque muy seguramente les está fallando la puntada de seguridad o no saben cómo ajustarla. Antes de que pasemos a moverle al gancho de seguridad y ver a qué separación debe estar, vamos a asegurarnos de ciertos puntos para descartar posibles errores que estemos cometiendo y estos sean la causa de que no nos esté cosiendo bien. El primero que me gustaría descartar es la forma en cómo la enhebraron. Así es la forma correcta. Esta es la puntada que le estoy colocando de seguridad. Este es el hilo, viene pues de allá. Es ese que está ahí, pasa por la parte de arriba, muchas veces se nos olvida y lo insertamos directamente de ahí a acá o de ahí a esta parte y no lo colocamos en la parte superior. Después pasa por esta parte, pasa a este punto y de aquí se mete a nuestro tensor. Del tensor pasa por este lado, este orificio, de ahí pasa por esta esponjita que es la que nos lubrica el hilo. En esta parte podemos colocar un poquito de silicón líquido especial para máquinas y de ahí se viene a esta parte del gancho, en esta partecita, y de aquí ya no sube sino que se viene directamente a lo que es la aguja, pasa por ese pequeño tensor y ya de aquí se viene hacia este orificio y se coloca en la aguja. La otra parte del hilo viene por aquí, de este orificio, pasa de este punto por el tensor, sube a este punto, después entra por este orificio, pasa por debajo de este tubito, se vuelve a meter por este orificio, sale de ahí, se mete aquí, aquí y ya va directamente al gancho. Entra por la parte interior y sale por la exterior y se vuelve a meter. Otro tema que debemos descartar si nuestra máquina está fallando es que los hilos pasen directamente dentro de nuestras tensiones. Como esta va un poquito apretada, muchas veces cuando estamos enhebrando no nos damos cuenta, pero este hilo queda así por afuera, entonces empieza a coser y pareciera que está dentro de la tensión, pero nosotros le podemos apretar y nuestra puntada va a salir completamente floja. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dar un pequeño tironcito de esta forma y ahora sí ya está dentro de nuestra tensión. El otro es quitar la aguja, levantamos las agujas, hacemos esto, lo sacamos y con ayuda de nuestra llave Allen vamos a aflojar de esta parte nuestra aguja para sacarla y vamos a revisar que nuestra aguja no esté chata y que no esté doblada. Muchas veces podemos dar una puntada que nos doble la aguja y bueno, si la aguja ya se dobló un poquito ya no nos sirve y debemos reemplazarla. El otro punto que vamos a revisar es el tema de la tensión. Acabo de pasar este trozo de tela y ustedes pueden saber si su máquina está bien tensionada o no, porque se debe descoser así de fácil. Le jalamos el hilito, jalamos de este y sin problemas. De esta forma sabemos si nuestra máquina está bien ajustada de las tensiones. El último tema que vamos a revisar antes de irnos a los ganchos es el calibre de los hilos. Hay máquinas como la mía que no funciona bien con hilos muy gruesos. Por ejemplo, si yo le meto un calibre 30 me va a hacer la puntada muy aguadita y no voy a tener forma de cómo tensionarla. Por mucho que le esté tensionando, la puntada se va a ver aguadita y no me va a servir. El calibre máximo que le coloco a mi máquina es calibre 70. Ya de ahí hacia abajo me agarra cualquier tipo de hilo, pero calibre 30 simplemente no lo agarra en la parte de la puntada de seguridad. Ahora vamos a ver a qué separación debe de ir el gancho con respecto a la aguja. Para calibrar el tema de los ganchos vamos a quitar antes esta placa
No es necesario quitar los dientes, afectaría a qué tan altos o bajos los coloquemos, entonces no vamos a quitar los dientes, únicamente esta plaquita. Siempre tengan cuidado de dónde colocan los tornillos porque los pueden perder. Ya que quitamos los tornillos, vamos a zafar los hilos para que puedan ver correctamente. Una vez que ya quitamos la placa, vamos a colocar la aguja en el punto más bajo, que sería esta. Cuando es el punto más bajo de la aguja, también es el punto pues más alejado de nuestro gancho, está más a la derecha. Aquí es donde vamos a tomar la medida. ¿A qué separación deben estar el gancho y la aguja? Debe estar a una separación de 2.5 centímetros. Para eso yo tomé un cachito de cartón, es uno de mis etiquetas. Lo recorté y lo puse milimétricamente para que me pudiera medir los 2.5 centímetros. Entonces, como pueden ver, aquí son 3 milímetros y debe estar a 2.5 milímetros. Miren, un poquito más, un poquito menos, pero la media debe ser 2.5 milímetros. Aquí, como no puede caber ningún tipo de regla, pues deben hacer este tipo de gadgets, por así decirlo, para que puedan meterlo. Yo les recomiendo que sea uno blanco porque es más fácil de distinguir a simple vista. Y en cuanto el gancho, a qué separación debe estar de la aguja ya una vez que pase en la parte trasera, debe estar lo más pegado posible sin tocarla. Esa es la medida a la que debe estar el gancho con respecto a la aguja una vez que ya los alineamos. Ahora vamos a ver cómo es que podemos aflojar este gancho. Para eso vamos a pasar a la parte inferior. Para poder aflojar el gancho de la puntada de seguridad, vamos a utilizar una llave del número 8. Y ahora tenemos dos tornillos, uno de este lado y otro de este. Este es de nuestro gancho, pues del tramado normal, y este es de la puntada de seguridad. Yo les recomiendo que metan esta parte de nuestra llave para poder aflojarlo. ¿Ven este tubo que está aquí? Este es nuestro gancho. En este tubo es donde recorre nuestro gancho, ya sea hacia el fondo, hacia afuera, o que lo podamos mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Requiere un poquito de pericia para la persona que vaya a calibrar el gancho porque tiene que ser muy exacto. Estamos hablando de unidades milimétricas, entonces deben de tener un buen pulso para ajustar este tipo de máquinas. Y si no, puedes pagar a un técnico para que lo haga. Pero recuerden que antes de hacer este tipo de actividades o este tipo de trabajos, deben asegurarse previamente a que ya agotaron todas las posibilidades de que su máquina les está fallando por otra cosa. Muchas veces vemos que nos hace saltos de puntada, le movemos a las tensiones, vemos que nos ajusta y ya queremos ajustar luego el gancho de la puntada, y pues no es así. Debemos de agotar todas las posibilidades. Ya que las agotamos, ahora sí nos vamos directo con el gancho. Esta es la medida que utilicé. Como pueden ver, pues coincide con los milímetros que tengo aquí en mi regla, y es así como ustedes se pueden crear sus propias herramientas para calibrar sus máquinas. Estamos hablando que se tratan de milímetros y muchas veces no tenemos pues una reglita o una cinta métrica tan pequeña o cómoda para poderla meter en nuestras máquinas y así tomar las medidas. Como pueden ver, se trata de un cachito de etiqueta que tomé, y esta fue la que utilicé para mostrarles la medida a la cual debe estar el gancho de la aguja. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. En la parte de la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan. Recuerden que ya tenemos un grupo de Facebook donde constantemente estamos subiendo archivos totalmente gratuitos. Es colaborativo. También tenemos un canal de YouTube alterno donde subimos temas no relacionados con el mundo de la costura. Espero se puedan suscribir
seguir porque subimos temas bastante interesantes. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.